Hola, mi nombre es Cintia Cortés, estudiante del segundo semestre de la licenciatura de Psicología en la modalidad SOIET de la FES Iztacala UNAM. En este video hablaré acerca de algunas pruebas de la evaluación neuropsicológica. Evaluación de la función verbal y de las habilidades del lenguaje. Cuando hablamos de una evaluación neuropsicológica del lenguaje, es para determinar si los niveles de expresión y comprensión oral y escrita se encuentran dentro de los límites normales para la edad y capacidad intelectual del paciente. Esta evaluación se puede dar de dos maneras. Una es cualitativa, que va a comprender el lenguaje espontáneo, la comprensión, la denominación y la repetición. Y la forma cuantitativa es donde se utilizan las baterías y pruebas. Algunas de estas baterías y pruebas son: tenemos el examen diagnóstico de afasia de Boston. Esta se considera una evaluación completa del lenguaje del paciente afásico y siempre va a ser en referencia específica a los síndromes afásicos clásicos. La batería de afasia Western, esta mide el lenguaje oral, el lenguaje escrito y las funciones verbales asociadas. La prueba de denominación de Boston va a evaluar la habilidad de denominación visual utilizando dibujos en blanco y negro de objetos comunes. La prueba de las fichas, mejor conocido como test token, mide la comprensión de instrucciones verbales de complejidad creciente. También tenemos una prueba llamada fluidez verbal. Esta va a evaluar la producción de palabras espontáneas bajo condiciones de búsqueda restringidas, o mejor conocido como fluidez de asociación verbal. Y por último tenemos el test de vocabulario en imágenes Peabody. Sirve como una prueba de aprovechamiento de vocabulario receptivo y como una exploración de habilidades verbales, pero también se considera una prueba de exploración del funcionamiento intelectual. Evaluación de la construcción de planes. El área del cerebro responsable de la planificación es la corteza frontal ventrolateral. Evaluar esta área permite cuantificar aspectos importantes en la capacidad de planificación de objetivos del sujeto. También evaluamos la percepción espacial, la memoria visual a corto plazo y el escaneo visual. La construcción de planes se encuentran dentro de las funciones ejecutivas, las cuales se refieren a las numerosas funciones superiores cognitivas. Para captar las capacidades y discapacidades de un paciente en el área ejecutiva, las pruebas que se seleccionen deben cubrir ampliamente todos estos procesos. Para evaluar la capacidad de planificación contamos con los siguientes test. El test clásico TOL, mejor conocido como Torre de Londres. Este va a evaluar cómo el usuario prevé un acontecimiento y se anticipa a él. También tenemos el test cognitivo de concentración Bisman-Plem. Este mide diferentes habilidades cognitivas implicadas en las funciones ejecutivas y también nos permite realizar un screening cognitivo básico de la capacidad de organización, estructuración, atención y sistematización de las actividades que realiza el sujeto. También contamos con el test de programación Viper-Plan. Este ayuda al profesional a cuantificar la capacidad del sujeto de organizar y planificar. También contamos con el test para la evaluación de funciones ejecutivas Anillas. Esta prueba se centra en la medida de la capacidad de planificación. La sencillez y claridad de la tarea permite su aplicación a personas con alteraciones cognitivas graves o con bajo nivel educativo. Y por último tenemos el TESEN, que es el test de los senderos para la evaluación de las funciones ejecutivas. Esta es una tarea de planificación visomotora basado en el Trail Making Test, que permite evaluar una amplia variedad de los componentes de las funciones ejecutivas. Baterías de prueba para evaluar el daño cerebral. Las baterías de prueba son un conjunto de pruebas o elementos que exploran las principales funciones cognitivas de forma sistematizada, con el objeto de detectar y tipificar la existencia de un daño cerebral. Las principales baterías que encontramos son la batería de prueba neuropsicológica Halstead-Raytan. Esta permite el cómputo del índice de deterioro de Halstead. Este índice de deterioro se utiliza para identificar el funcionamiento consistente con daño cerebral, pero no indica el tipo o nivel de la disfunción. Este va a ser a partir de 7 calificaciones derivadas de 5 pruebas: la prueba de categoría, la prueba de oscilación de dedos, la prueba de ritmo, prueba de percepción de sonidos del habla y la prueba de rendimiento táctil. Los pacientes cuya calificación sea
de 0.5 o superiores se van a clasificar como pacientes con discapacidades cerebrales. También encontramos la batería de prueba neuropsicológica de Luria, Nebraska. Esta está diseñada para medir el funcionamiento neuropsicológico y proporciona una medición global de la disfunción cerebral junto con la laterización y localización de discapacidades cerebrales focales. Y tenemos la batería NEPSI 2, que es la segunda edición de la batería de pruebas NEPSI. Esta, si se complementa con una prueba de inteligencia, va a proporcionarnos una evaluación exhaustiva del estatus neuropsicológico y va a evaluar el funcionamiento en 6 dominios de contenido que son atención y funcionamiento ejecutivo, lenguaje, procesamiento sensoromotriz y visoespacial, memoria y aprendizaje y percepción social. Métodos observacionales. Dentro de los métodos observacionales está la escala de Glasgow. Este es un método que evalúa la gravedad del estado de coma y el estado de la conciencia de los pacientes. Va desde 3 hasta 15 puntos y considera por medio de la observación 3 parámetros: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La duración del coma junto con las puntuaciones son de gran importancia a la hora de valorar el riesgo de deterioro cognitivo, especialmente en traumatismos cráneoencefálicos. También podemos encontrar el historial y la entrevista clínica, ya que estos, por medio de la observación, aportan muchos datos sobre un conjunto de comportamientos útiles para el diagnóstico. Por observación directa se obtiene información valiosa a lo largo de toda la exploración y nos ayuda a diferenciar entre trastornos orgánicos y los trastornos psiquiátricos. Escalas e inventarios para la evaluación del daño cerebral. Una escala breve o prueba de rastreo cognitivo es un test de fácil aplicación que requiere poco tiempo para su aplicación y va a constar de un conjunto de preguntas variadas que van a estar relacionadas a un cierto número de áreas cognitivas. Sus principales utilidades es proporcionar una visión rápida del paciente, servir de guía para valorar el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo y establecer correlaciones entre estas puntuaciones y otras variables. Dentro de esta escala encontramos la escala de la inteligencia de Wechsler. Esta se evalúa por dos aspectos. Una, que es analizar la variabilidad, y esta significa que cuando hay un daño cerebral, las puntuaciones en las escalas verbales son superiores a las escalas manipulativas y por el coeficiente de deterioro. Si el deterioro es significativamente superior al esperado en una determinada edad, podamos sospechar que hay algún daño cerebral. También tenemos la escala de memoria de Wechsler. Esta nos permite una evaluación estándar de la memoria. Calcula el valor del deterioro de la memoria. En función de estos valores, se plantea la posibilidad de un daño cerebral. Y tenemos el test de retención visual de Benton. Este está diseñado para evaluar la percepción, la memoria y las habilidades visoconstructivas. Tanto los aciertos como los errores habrán que ser examinados en función de la edad y el coeficiente intelectual del sujeto. Si hay una gran desviación entre estos, podemos predecir un posible deterioro o daño cerebral. Dentro de los inventarios podemos encontrar el inventario de síntomas prefrontales ISP. Este es un inventario de 46 ítems y se utiliza como instrumento para la medida de la sintomatología cognitiva, emocional y comportamental en la vida diaria, pero también se ocupa para la evaluación de personas con conductas adictivas y con personas con trastornos de la personalidad o con daño cerebral. En conclusión, para mí la importancia de conocer estas pruebas para los psicólogos en formación es muy importante, ya que nos permite ir identificando la diferencia entre una batería, una prueba, un test. También nos permite ir identificando la diferencia entre cada una de ellas, qué características tiene, a qué tipo de pacientes se les puede aplicar tanto las pruebas como baterías. También nos permite ir conociendo que la evaluación neuropsicológica es un proceso muy complejo que requiere de una preparación muy completa de parte de nosotros. Entonces creo que ir adentrándonos en la teoría de las pruebas de esta evaluación pues es muy importante en nuestro desarrollo académico. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que la información proporcionada en el video les sea de gran ayuda.
Este, y también, bueno, a las personas que quieran ahondar más en el tema de las pruebas, al finalizar, pues agregué las referencias que yo ocupé en la búsqueda de la información y espero que pues al igual que a mí les sean de mucha utilidad. Gracias.